hermana, muy elegante esta hermana pastora. Muy bien, los bendigo en el nombre poderoso del Señor. Allí los que estamos conectados en nuestras casas, es una gran bendición, es una gran oportunidad, una vez más, estar en la presencia del Rey. Así que yo les invito para que en esta mañana se dispongan y tengan un corazón bien grande, bien abierto a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos muestra su voluntad, siempre se da a conocer por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Así que Espíritu Santo, ven y muévete en esta mañana. Ven porque tú eres el Espíritu de la verdad. Ven allá a esas casas en las cuales estamos conectados, todos los que se han de conectar, Señor amado, ven y que esta enseñanza sea una enseñanza, amado Señor, completamente de edificación, completamente, amado Señor de gloria, de bendición, para gloria de tu nombre, para bendición, Señor, de los oyentes en este día. Gracias por esta gran oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Señor, es un gran privilegio estar delante de tu majestad. Gracias, amado Jesús, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Allí donde tú estás, dile, Señor, me rindo. Dile con tus palabras. Dile, Jesús, me rindo en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Dile, me rindo a quien tú eres. Dile, Jesús, gracias en este día por ese gran privilegio de conocerte, de saber quién eres tú, de seguir ahondando, profundizando en tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Yo creo que es una gran bendición estar en la presencia del Señor. Cuando yo era niño, yo veía a la gallinita y le echaban maíz y ella iba picoteando. Y no era que cogiera 10 granos a la vez. Si tú le das a un animalito como un perro, le das un buen plato de comida, casi que el animalito extiende 2 veces la boca y ahí se que terminó, ¿verdad? Y de una vez cogió. Pero la gallina no, la gallina coge de granito en granito, y no es que coja 10 granos, ni 20, ni 30, es día uno. Y se le echa maíz o se le echa otro tipo de alimento, y esa gallinita va picoteando, de uno en uno. Y llega un momento en que la gallinita queda, ¿qué? Satisfecha, y seguramente se ven los granos de maíz por ahí, se ven otras cosas, pero hay un momento en que ya no picotea, pero siempre queda ¿qué? Llena de grano en grano. Y yo pensaba que el reino de los cielos se va llenando de cada persona que va llegando, cada persona que se le habla del Señor, cada persona que logra una conversión verdadera. Es una persona menos para la condenación eterna y es una persona más para el reino de Dios. ¿Cómo les parece? El Señor dijo, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de personas, pescadores de hombres, genéricamente pescadores de la humanidad. Y el mismo Señor fue el pescador por excelencia y Él se dio a conocer. Así que Él comenzó a llamar de uno en uno, ¿verdad? Pedro, sígueme. Juan, sígueme. Fulano de tal, sígueme, ¿verdad? Y hoy de uno en uno, los salvos son millones y millones y millones y millones de millones. Y hay millones y millones y millones de gente cristiana verdaderamente entregada al Señor, está viva aquí en la tierra y estamos vivos aquí en la tierra. Pero también los que se han ido y están ya en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces somos miles. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el Señor vino a buscarnos.
vino y nos mandó a llamar. Así que de uno en uno, el reino de los cielos se llena. Pregúntese de esta manera: ¿usted es una persona que ha sido pescada verdaderamente para el reino de Dios? ¿Se ha dejado pescar intencionalmente? Algunas veces hay personas que me dicen: ¿y usted a qué se dedica? Le digo yo: ¿de qué tengo cara? Y yo les digo: mire, yo soy pescador de personas intencionalmente para Jesucristo, para que no se pierdan. Pero también soy un edificador intencionalmente de esas personas que se han dejado pescar para Jesucristo. Amén. Así que mírese de esta manera: ¿en cuál de los dos grupos está? ¿Entre las personas que están a punto de ser pescadas? O tal vez tú digas: yo nunca me voy a dejar pescar, yo no puedo hacer nada. Amén. Alguno dice sí, algo otro dice no. Cuando nosotros vemos una persona en un funeral, eso no es garantía, en una caja, eso no es garantía de que esté en el reino de los cielos. Permítame decirle: si se dejó pescar por Jesucristo, estando vivo en la tierra, y invocó al Señor y siguió el camino del Señor, está en el reino de los cielos. De lo contrario, es difícil pensar que esa persona haya sido salva. Y tal vez usted me diga: pastor, ¿y por qué? Porque Dios ama a las personas y las mandó ¿a qué? A buscar. ¿De acuerdo? A usted le entregan un boleto a un concierto y usted dice: no, muchas gracias, paso, ¿verdad? Cuando usted llega allá y ya quiere entrar, pero no recibió el boleto y decidió pasar, y de pronto a última hora se acordó y dijo: sí quiero, ¿verdad? Y usted va allá y alguien le dice: no, qué pena, ya se acabaron los boletos. Esta entrada es únicamente para los que se dejaron ¿qué? Invitar. Así pasa en el reino de Dios. La invitación está. Entran solo los que tienen el boleto. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque Dios es inclusivo y exclusivo, ¿verdad? Dios es inclusivo porque los invita a todos. Y es exclusivo porque a la hora de abrir la puerta solo deja entrar a los que tienen el boleto de salvación. A los que dijeron: Jesucristo, sí te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sí quiero la salvación que tú ofreces y quiero saber quién eres tú. Dile a tu hermano: eso es la iglesia de Jesucristo. Los verdaderos creyentes que entregamos nuestra vida al Señor. Y por eso es importante. Y en la medida que nosotros conocemos al Señor, vamos siendo edificados, ¿verdad? Y unos venimos adelante y otros vienen atrás. Es como en una casa. Hay algunos que ya vinieron, fueron los primeros, pero después viene el segundo, que es el hermanito, y el tercero, y se llevan 5 años de edad, y se llevan 10, y se llevan 15, y en general al mayor es el que más corrección lleva. ¿Por qué? Porque ese mayor se va a convertir en el ejemplo, en el modelo para los que vienen, ¿verdad? Entonces, si el mayor comienza a trasnochar, el chiquito también está ahí atrás, y ahí está el papá y la mamá diciendo: no, señor, porque usted tiene unos hermanitos que usted tiene que darle ¿qué? Un buen ejemplo, ¿verdad? O de pronto alguno quiere hacer desorden dentro de la casa y es tropiezo para otro, ¿verdad? Entonces si queremos una familia en orden y queremos que todos crezcan en orden, entonces siempre hay alguno que es forjado para que sea buen ejemplo. ¿Es así o no? Entonces usted va a escuchar ese lenguaje todo el tiempo dentro de una casa. ¿Y por qué fulanito sí? Y entonces eso genera un conflicto. ¿Por qué? Porque si se le permitió al primero, al mayor, ser mañoso, ser mentiroso, ser una persona que rompe las reglas, rompe el orden, entonces eso genera que otro
venga de esa manera, ¿verdad? Entonces un muchacho que aprende el alcohol, el hermanito lo está mirando. El que cae en drogas, el otro hermanito lo está mirando. El que tiene malas palabras, el hermanito lo está mirando. El que tiene mal carácter, el hermanito lo está mirando. Y entonces, ¿cuál es el modelo de referencia? El papá, la mamá y los hermanitos o las hermanitas mayores. ¿Es así o no? ¿O me equivoco? ¿Cierto? Permítame decirle, nuestro Padre perfecto es Dios. Amén. Y Él tiene a su Hijo Jesucristo, el modelo perfecto. Por eso la Biblia no solamente nos guía a invocar a Jesús como Señor Todopoderoso, sino también como nuestro hermano mayor, como nuestro modelo perfecto. Pastor, ¿y cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Verdad? Como cuerpo de Cristo, edificando a los débiles en la fe, o a los más pequeños, o a los que están comenzando, o a los que ya van caminando. Como cuerpo de Cristo, ¿se entiende el cuerpo de Cristo? La iglesia del Señor. No solamente una iglesia local, se entiende el cuerpo de Cristo, la iglesia que se encuentra en un país como Colombia, o los Estados Unidos, o en Europa, o en el continente asiático, donde quiera que esté esta gente, es llamada la iglesia, ¿verdad? Y se compone de iglesias grandes, medianas, pequeñas, y toda esa iglesia general es el cuerpo de Cristo. Pero cada fragmento de iglesia es una iglesia local, ¿verdad? Entonces está la iglesia de allí, está la iglesia de acá, pero todas somos la iglesia del Señor. Aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces hay algunos que están a punto de convertirse, hay otros que dicen, yo nunca quiero saber nada de esto, ¿verdad? Y hay otros que ya van comenzando y han dado pasos para seguir al Señor. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender la responsabilidad que tenemos, los que ya venimos caminando, los que vamos atrás y los que vienen atrás, y es importante la responsabilidad que tenemos de que todos podamos ser gente que nos convertimos en modelos para otros. ¿Modelos de qué? De gente sincera que busca al Señor. Modelos de gente sincera que vive un estilo de vida que agrada al Señor. Un estilo de vida práctico donde la gloria del Señor se manifiesta en nuestra vida personal y donde su presencia es manifestada. Pastor, ¿y cómo se manifiesta la presencia de Dios? En la medida que tú vas escudriñando la Biblia, la escuchas, esa Biblia es una comida espiritual. A eso se le llama la mesa del Señor. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese cómo el Señor está comparando la palabra de Él mismo con una comida física. Y está diciendo que así como el cuerpo físico necesita una bandeja paisa ahorita a mediodía, ¿sí o no? Entonces también necesita una bandeja paisa a nivel espiritual de la palabra de Dios. O un bistec, o un churrasco, lo que usted quiera. ¿Qué es lo más trascendente? Que usted sepa que así como alimenta su espíritu o su cuerpo, debe alimentar también su espíritu. Y en la medida que se alimenta, entonces usted va siendo ¿qué? Desarrollado para que la presencia del Señor se manifieste. Entonces yo les invito para que vayamos a Mateo, el capítulo 18, versículo 6. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu espíritu.
Lo tenemos, amén. Aleluya. Dice la escritura, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en quién, en mí, que creen en quién, en mí, cualquiera, y cualquiera es cualquiera. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. ¿Qué más está diciendo? Está diciendo que allí hay tropiezos. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, ¿qué? Tropiezos, ¿verdad? La pregunta es, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? Hay niños pequeños, pero también hay creyentes, que son personas que comienzan la vida cristiana, que comienzan su fe en el Señor, que son llamados por el Señor y que en el camino se encuentran tropiezos. ¿Cuáles son esos tropiezos? Esos tropiezos es que hay gente que da la impresión de ser creyente y no lo es. Hay gente que da la impresión de ser convertida y no lo es. Hay gente que da la sensación de buscar al Señor y no lo es decir, no da fruto. Y fíjese que hemos venido con la enseñanza, ¿verdad? Fructificamos para que venga la multiplicación. Amén. Hay fructificación, entonces hay ¿qué? Multiplicación. Por eso la Biblia es clara, el árbol por su fruto ¿qué? Se conoce. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar que el mismo Señor nos está dando las características de una persona que tiene el fruto de ser una persona que es un creyente verdadero, que es una persona que tiene una búsqueda verdadera del Señor y que es un adorador verdadero. Por eso es trascendente que nosotros podamos entender que el Señor quiere que sigamos buscando esa manera de ser edificados en la palabra, esa manera de tener sinceridad, esa manera de edificar nuestra vida en Él, esa forma de tener su presencia. Y por eso la Escritura nos está advirtiendo que es importante encaminar nuestras vidas profundamente a ser gente que no solamente somos creyentes, sino que también estamos llamando a otros a que sean creyentes. Estamos invitando a otros a que sean gente. Fíjense lo que dijo lo que decía mi esposa. Mi esposa decía esto en el pasaje que leyó en Primera de Corintios, ¿verdad? Que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, ¿verdad? Y está hablando a los creyentes que no pueden ser partícipes de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Es decir, el ser humano no es neutral en asuntos espirituales. Hay gente que dice, no, yo ni a Dios ni al diablo. Permítame decirle, el ser humano no fue creado para ser neutral en asuntos espirituales. El ser humano fue creado y fuimos creados para tomar parte en los asuntos espirituales, bien sea de las tinieblas o bien sea del reino de Dios, ¿verdad? Y entonces, como nunca antes, en este momento se promueve tinieblas, se promueve satanismo, por ejemplo. Como nunca antes, hay una mezcla de creencias. Es como, este mundo es como un mercado, donde la gente toma un poquito de los testigos de Jehová, un poquito de los mormones, toma un poquito del catolicismo, toma un poquito por allá del Islam, y entonces lo que me sirve, lo tomo. Eso se llama sincretismo religioso.
Dile a tu hermano, eso es peligroso. Eso es mesa de los demonios. El Señor dijo, nadie va al Padre sino por mí. Pedro dijo, no hay otro nombre dado a los hombres. Pablo dijo, no hay otro fundamento para edificar la vida de los creyentes. Entonces nosotros debemos entender de que el Señor nos llama a tener claridad de quién es Dios, de quién es su Hijo Jesucristo, y a no estar con mezclas, a tomar parte en la mesa del Señor y no la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque esa mesa de los demonios es una mesa donde el ser humano busca a Dios como quiera, cree de la manera que quiera, camina de la manera que quiera, es decir, a su conveniencia y a su acomodar las cosas del Señor. Y los creyentes que vamos yendo hacia adelante, sencillamente avanzamos siguiendo solo al Señor, honrando solo al Señor y glorificándolo solo a Él. Y sabe, y encaminar nuestras vidas profundamente a dar gloria a Él y a conocerlo a Él. Y entonces nosotros nos convertimos en modelos para que otros también conozcan al Señor. Así que cuando un creyente no es verdadero, es una persona que es posible que viva doble allá afuera. Es una persona que tiene un lenguaje allá afuera, que no parece que conociera al Señor. Es una persona que la intención de su corazón puede ser bastante maliciosa. Es decir, podemos ver el estuche, pero no podemos ver lo que está dentro. Así que cada persona que tú conoces y que nosotros conocemos es un misterio. ¿Por qué? Porque podemos ver unos ojos hermosos, podemos ver una cara y un cuerpo completamente estético, perfecto, pero por dentro, decía mi mamá, algunas veces hay personas que por dentro son como lepras. Fuerte expresión, ¿verdad? ¿O cómo les parece que está este mundo? El Señor dijo, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, el trigo y la cizaña. Pero al final, el trigo es puesto a un lugar y la cizaña es puesto a otro. Por eso los creyentes verdaderos somos definidos como trigo. Somos definidos como gente que no solamente buscamos con sinceridad al Señor, sino que buscamos ser personas que facilitemos el crecimiento de otros, que facilitamos el desarrollo de otros y que facilitamos que la presencia del Señor se manifieste. Por eso es trascendente que nosotros como creyentes conozcamos esa voluntad del Señor y podamos encaminar nuestras vidas profundamente ¿a qué? A motivar a otros a que busquen al Señor. ¿Por qué? Por medio de la palabra, por medio de nuestro estilo de vida. Preguntémonos de esta manera: ¿cuántas veces hemos sido tropiezos de manera intencional? ¿Y cuántas veces somos piedras de tropiezo de manera que inconsciente? ¿Verdad? Inconsciente porque vamos en proceso de crecimiento. Ahora, hay personas que son piedras de tropiezo de manera intencional. Y lo trascendente es seguir creciendo y tener conciencia intencional que debemos facilitar el conocimiento de Dios para otros, para que alimenten su fe en Jesucristo. ¿Para qué más? Para que la presencia del Señor esté completa y totalmente encaminada hacia esas personas, porque el Señor quiere habitarlas. La iglesia del Señor es templo del Espíritu Santo. El día que yo le dije, Señor Jesús, gracias, porque tú me mandaste a buscar, porque usaste esta persona que me habló de ti,
creo en ti. Te invoco, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Y Señor, gracias por generar en mi vida ese cambio, esa capacidad de arrepentimiento, para que yo pueda direccionar mi vida hacia ti. Te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador. En ese momento vino el Espíritu Santo. En ese momento fui sellado con el Espíritu Santo. En ese momento me convertí en templo del Espíritu Santo. Y en ese momento comencé ese proceso. Y la Biblia nos enseña que en nuestras vidas, en nuestros corazones, habita Cristo. Dile a tu hermano, estás habitado como creyente. Amén. Y en ese mismo momento es como si hubiéramos salido de la mesa de los demonios para la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque desde niños escuchamos y vemos gente que busca hechiceros, busca agüeros, cuelga cosas dentro de la casa para la buena suerte. Y lo que menos le muestran a una persona es la palabra de Dios, la Biblia. Y lo que menos le enseñan a una persona es ese camino que la misma Biblia le transmite para alimentar esa vida espiritual. Y entonces, en este tiempo, hay papás que es posible que le den condones a un niño de 8, de 10 o de 12 años. ¿Hemos escuchado eso? O es posible que la mamá, incluso el papá, cogen y le den dinero a la niña para que la niña se proteja sexualmente y haga lo que quiera y viva como quiera, ¿verdad? Eso es un asunto que se está encaminando a no tener conocimiento del Señor. Y se participa de una vida de pecado. Dile a tu hermano, una vida de pecado es mesa a los demonios. Una vida de conversión es participar de la mesa del Señor. Y esa misma mesa del Señor te va a llevar a aprender quién es tu Señor, cuál es su voluntad, y te guía a vivir un estilo de vida. Y ese estilo de vida modela a otros para que otros quieran también buscar al Señor y quieran ser personas que están siendo ejemplos para la presencia del Señor. Entonces es importante encaminar nuestras vidas ¿a qué? A ser ejemplos, que edificamos personas para la gloria de su nombre. Entonces fíjese esto, Jesús habla con seriedad sobre la responsabilidad de no ser causa de tropiezo para los creyentes más débiles o más pequeños, o los que están comenzando, o los que van a comenzar a caminar. Es importante esto, que la palabra del Señor nos enseña. Esas personas que son nuevas en la fe son personas que estamos siendo llamados, los que ya venimos caminando, ¿a qué? A alimentarlos, a ser sabios con ellos, para que ellos lleguen a ser personas maduras espiritualmente, lleguen a ser personas estables, consolidadas, que caminan hasta el último día de su vida con Jesucristo. Aleluya. ¿Y quién es parte de ese trabajo? El Señor nos ha dado el privilegio de trabajar en su obra. Nos ha dado el privilegio de participar en la edificación de personas. Así que este pasaje nos llama a cuidar nuestro testimonio y ser guías que edifican y no que destruyen personas. Amén. Es trascendente las palabras que usamos. Ningún creyente maduro puede hablar descuidadamente, porque cada palabra es como un ladrillo. Miren las paredes. Cada ladrillito fue bien puesto en su lugar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de edificar y levantar una pared que se vea pareja, que se vea bien
al estilo de los especialistas, a la perfección de los que conocen y saben. Por lo menos eso se intenta, ¿verdad? Dile a tu hermano, así debe ser cada palabra, como un ladrillo, que levanta, que edifica. Pregúntate de esta manera, ¿cuáles o qué tipo de palabras salen de tu boca todos los días? Construyen, destruyen, aumentan valor, quitan autoestima. ¿Qué pasa con esas palabras? ¿Verdad? Cada vez que yo voy a algún negocio que sé que una persona está comenzando, yo entro y le compro. Cuando tengo la oportunidad y veo que es un negocio que está comenzando. Y le digo, oiga, qué local tan bonito. ¿Sabe que le hace falta un poquito más de luz y esto te atrae gente? Dios bendice a la gente que trabaja. Coloque su confianza en el Señor y te va a ir muy bien. Cuando llegues en la mañana, arrodíllese y encomiende este negocio al Señor. Y dígale, Señor, aquí estoy listo para trabajar porque tú estableciste la ley del trabajo. Gracias por bendecirme. Y yo les digo, si tú haces esto y encomiendas al Señor, ¿sabes? Vas a ver el respaldo del Señor. Esto edifica, motiva, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque eso está llevando a una persona que coloque su fe en el Señor y no a que cuelgue herraduras, a que cuelgue matas de sábila, a que coja un poco de riegos, a que coja y invite, yo no sé qué cosas. Dile a tu hermano, es mesa del diablo. Estoy invitando a esa persona a que se ponga bajo la voluntad del Señor. Sea que pertenezca a una iglesia cristiana o no pertenezca, se le va induciendo de a poquito. ¿Por qué? Porque eso es predicar la palabra y llevar a una persona que voluntariamente, sencillamente se ponga bajo la voluntad del Señor. E encomiende lo que hace. ¿Qué hacen las palabras? Alejan personas de Dios o acercan personas al Señor. ¿Qué es la Biblia? Un libro de palabras, ¿verdad? Cuando usted decide escribir la historia de su vida, una novela, ¿usted cómo la está expresando? Con palabras. ¿Quedan qué? Escritas. ¿Qué propósito tenga usted al escribir un libro? Yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que quiere transmitir algo positivo. Y si esas son las palabras humanas únicamente, imagínense las palabras de Dios, lo que transmiten. Por eso es trascendente que nosotros como hijos de Dios tengamos intencionalmente el propósito de edificar a otros y no de derrumbarlos. Dile a tu hermano, esto se puso bueno. Aleluya. Damos gloria a Jesucristo. Así que la responsabilidad de no hacer tropezar es importante, que nosotros la entendamos. Número 1, les invito para que vayamos a Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos 14, 13. Nos dice la escritura de la siguiente manera. Gracias, Señor, por tu presencia. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, ¿verdad? Ese hombre que llega intencionalmente a sacarse una niña de la iglesia, a llevarla a cosas que, o esa mujer que llega intencionalmente, no, lo que pasa es que ese es un buen tipo, esa gente creyente, ¿verdad? Y hay personas que Satanás las envía con ese propósito de sacarlos de la iglesia del Señor y de desviarlos. ¿Sabían eso? O hay personas que manejan ese doble sentido, esa doble moral. Adentro son unos y afuera son otros. Aquí es muy fácil ser cristiano, aquí adentro, ¿verdad? Ser cristiano allá afuera es el trabajo. Delante del Señor y delante de otros.
Dile a tu hermano, eso es carácter cristiano. Cuando vives tu cristianismo aquí y afuera. Entonces fíjese algo, así que ya no nos juzguemos más los unos que a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿A quién está hablando Pablo? A creyentes. Les invito para que vayamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Miren lo que nos dice la escritura. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles espirituales. Es decir, esa libertad que nosotros tenemos para dirigir nuestra vida a buscar al Señor, a dirigir al Señor, a dirigirnos hacia el Señor, a vivir un estilo de vida sano. Que nosotros, nuestra libertad no nos vaya a ¿qué? Sencillamente a generar un tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le dicen, no, lo que pasa es que no se puede comer cerdo, un ejemplo. Usted va donde un testigo de Jehová y algún papá, alguna mamá tiene un hijo y le dice al médico, necesita una transfusión de sangre para su hijo. Es posible que esa gente que es tan radical diga, no, eso no se puede hacer. ¿Usted qué haría? Si Dios permitió que la ciencia médica pueda transmitir vida por medio de mi sangre, o a un vecino, o a mi hijo, a fulano, una transfusión, se hace, ¿verdad? Pero hay algunos que no. Y hay mucha gente que dice, ese testigo de Jehová, esa persona que es que creyente, dejó morir a un familiar porque no permitió que le transfirieran sangre, por ejemplo. ¿Será eso un tropiezo? Sí lo es. No, si esa gente es así. Hay un señor, lo más de buena gente que distingo por allá en un conjunto, y cuando me acerqué a hablarle de Dios, me dijo, no, yo tengo un hermano que en vez de cambiar para bien, cambió fue negativamente, se apartó de nosotros, se volvió una persona así, 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 así. ¿Y no veis que Dios es amor? Y comenzó, ¿a qué? A poner barreras. Y dijo, no, yo no quiero ser como mi hermano. ¿Por qué? Yo no sé de qué manera, no profundicé, le dio mal testimonio a su hermano. Lo cierto del caso es que este otro familiar no se quiere convertir. ¿Por qué? Por lo que sea, porque vive doble, porque se apartó y fue imprudente, por tantas cosas. Por eso la escritura dice que esta libertad no venga a ser tropiezo para los débiles. La Biblia dice que tenemos libertad para entrar confiadamente en la presencia del Señor. Tenemos libertad para vivir una vida en santidad y en integridad en la presencia del Señor. Tenemos libertad para vivir un estilo de vida sano. Pero ¿qué pasa? Que esa libertad que nosotros tenemos, a lo mejor en algún momento la usamos para desviarnos un poco, y alguna persona nos va a ver desviados y va a decir, no, ese dice que carga una Biblia, yo no quiero ser como ese, ¿verdad? En ese desvío, en esa libertad aparentemente. Y la libertad que el Señor nos da es una libertad para estar libre de ¿qué? De los demonios. ¿Libre de qué? De maldiciones. ¿Libre de qué? De condenación eterna. ¿Libre de qué? Libre de un estilo de vida que nosotros mismos escogemos, que nos destruye. ¿Cuánta gente usted ha visto que ha escogido estilos de vida que se destruyen ellos mismos? Las drogas, el alcohol, el cigarrillo. Uno ve un muchacho de 20 años allá afuera con un cigarrillito aquí y no aprende de este vecino que tiene 35, que anda con una bala de oxígeno puesta, con una enfermedad llamada EPOC, ¿verdad? Una enfermedad crónica de pulmones. EPOC, enfermedad de pulmones crónica.
y no aprende de eso y destruye su vida. Y usted va y le dice algo, ¿a usted qué le importa? Eso soy yo. Eso es un circo psiquiátrico de este mundo. ¿Verdad? Esas personas que están completamente encaminadas a trabajar solo para el alcohol y prefieren darle a sus amigos y sus hijitos para aguantando hambre. Estilos de vida que destruyen. El estilo de vida de Dios es un estilo de vida sano que te construye, que te da equilibrio, que te da edificación, que te produce un pedazo de cielo en la tierra, decía alguien por ahí. Quien no construye en el Señor Jesucristo un pedazo de cielo en la tierra, no tiene dónde más construirlo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se anuncia aquí en la tierra. Así que vamos a usar esa libertad para edificar a otros, para que intencionalmente inspiremos a otros. Amén. Eso es trascendente. Así que nuestro Señor Jesús valora a los pequeños en la fe, a los que están comenzando, a los que son débiles. Pequeños no solo se refiere a niños, sino a nuevos creyentes o débiles espiritualmente. Dios nos da la responsabilidad de proteger y fortalecer su fe. Amén. Eso es trascendente. Fíjese algo. No ser obstáculo para otros con nuestras palabras, acciones, actitudes. Podemos desanimar o confundir a otros. Pregúntese de esta manera, ¿qué producen nuestras palabras? Amén. ¿Qué producen nuestras acciones, actitudes? ¿Qué producen en la vida de personas? ¿Animan o desaniman? Alguna vez me encontré con alguien, voy a hablar del milagro, pero no del santo. Amén. Me encontré con alguien y yo le dije a ese alguien, le dije, me gustaría escuchar de la persona que está cerca tuyo por qué no me volvió. Es trascendente, ¿verdad? Dile a tu hermano, eso es amor, porque la gente tiene valor. Eso no se lo dice uno a una persona común, se lo dice uno a una persona que aprecia. ¿Por qué? Porque hay personas que uno aprecia y quiere que avancen en el Señor y no se detengan. ¿Es así o no? ¿Verdad? Si hoy o mañana yo veo a Patricia y de un momento a otro no la volví a ver, la llamo, mi acción intencional es atraerla a que busque al Señor, ¿verdad? Es lógico que yo vaya, ya me pregunte, ¿qué pasó? ¿En qué estado estás? ¿Verdad? ¿Tienes algunos? Pastor, es que sentí una tentación, me desvié. Sigue edificando tu vida espiritual. Amén. Pastor, ¿y cuántas veces ha hecho usted eso? Bastantes veces. Porque hay mucha gente que repentinamente uno los ve y no los vuelve a ver, ¿verdad? Y la función del pastor es buscar a la gente y cuidarla. Un pastor, de hecho la palabra pastor significa el que cuida. ¿Qué significa la palabra pastor? Exacto. El que cuida ¿a quién? A la gente de parte del Señor y para el Señor. De la palabra pastor es el que cuida. ¿A quién cuida un pastor? Un pastor cuida a quien se deja cuidar. Un pastor edifica a quien se deja edificar. Un pastor llama a quien permite ser llamado. De parte de Jesucristo el Señor. Amén. Y un pastor tiene la capacidad sobrenatural del Señor para crear grandes cosas sobrenaturales de parte del Señor a la gente a quien Él ha puesto bajo su responsabilidad. Pregúntele a Moisés.
Él causó grandes milagros. Un hombre de carne y hueso. ¿Por qué? Por causa de ese pueblo, por causa del amor de Dios hacia ese pueblo. Dios llamó a este hombre llamado Moisés y lo puso sobre ese pueblo. Y puso una división grande con sus enemigos, porque sus enemigos los querían destruir. El deseo del Señor siempre es edificar y bendecir a su pueblo a través de personas. Dile a tu hermano, yo soy un edificador. Aleluya. Y mire esto. Gracias, Señor. Entonces, nosotros debemos ser ¿qué? Ejemplos. Los fariseos imponían cargas pesadas y alejaban a la gente de Dios. Los fariseos, gente aparentemente religiosa. Mateo capítulo 23, versículo 4, mire lo que nos está enseñando la palabra. Mateo 23, 4 nos dice la escritura, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren ¿qué? Moverlas. Es decir, hay gente que puede que enseñe, predica, pero no quiere practicar lo mismo que enseña. No se quiere ajustar a ese modelo, y eso hacían ellos, ¿verdad? Lo que hacían era desanimar la gente y dar mal testimonio. Pastor, y hay pastores que se desvían, sí, bastanticos. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos. En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, sanamos enfermos. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque hay bastante gente que es posible que predique la palabra, pero no se ha convertido a lo que ellos mismos predican. Algunas veces, muchos de ellos tienen nombre de pastores, no es que sean pastores, son lobos vestidos de oveja. Y es posible que algunas veces se llamen pastores. Yo no soy quien para juzgar, pero muchas veces no son de inspiración, ni de ejemplo, ni de edificación. Hablan muy bonito, lo que hacen con las manos lo dañan con los pies. Y un pastor del Señor y una oveja y un líder maduro, lo que hace con las manos lo refuerza con los pies, para la gloria de Dios. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Eso es importante. Mire qué más. Entonces, nosotros debemos ser ejemplo y tenemos una aplicación. Nuestro testimonio ayuda o hace tropezar a otros. Amén. Yo creo que esta enseñanza, para no alargarla más, vamos a dejarla en dos partes. Amén. Hoy, esta fue la primera parte, pero es importante, acuérdese de esto, con que usted se acuerde que los que vamos hacia adelante somos como ese hermano mayor, y los que vienen un poquito atrás, que son más débiles, son como ese hermano menor, que están mirando a cómo venimos caminando. Y yo le autorizo para que si usted ve en su pastor que ha sido de piedra de tropiezo para usted, se me acerque a mí y hablemos. Amén. Pastor, y usted ha sido de piedra de tropiezo, no intencional, que es diferente. Amén. A veces uno inconscientemente comete errores. Nadie es perfecto. Estamos en proceso de perfección. Pero lo más trascendente es que intencionalmente no seamos piedra de tropiezo para otros, sino que edifiquemos, construyamos, levantemos la iglesia del Señor. Edifiquémonos unos a otros. Amén. Que nosotros sepamos que en la medida que, como esa gallinita, buscamos gente para el Señor,
De uno en uno se llena el reino de los cielos. De uno en uno. No va a haber más gente en condenación, sino bajo salvación. Yo les invito para que vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, y aquí voy a terminar. Amén. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia en este día. Ven y guíanos. Inspíranos, amado Señor, para que tu presencia se manifieste en nuestra vida, para que podamos ser edificadores de tu reino. Vamos a Apocalipsis 20:12. Lo tenemos, amén. Apocalipsis 20:12 lo están proyectando ahí, proyectenlo por favor ahí también bien grande. Ese es tal vez el versículo más importante de esta enseñanza a nivel eterno, amén. Y mire lo que nos dice la palabra: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pastor, ¿hay libros en el cielo? Sí. Esta enseñanza está grabada en el cielo, queda registrada en los libros del cielo. Cuando usted llegue a la presencia del Señor: Señor, yo no tuve la oportunidad de saber quién eres tú. El Señor te va a mostrar todas las veces que quedó registrado un video, los libros, todas las oportunidades que Él te dio para ser una persona útil en la mano del Señor, que edifique a otros. ¿Sí ve? Y personas fueron necias y siguieron destruyendo. O personas fueron sabias y agradaron al Señor y vivieron bajo la voluntad del Señor, ¿verdad? Y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es el propósito? De llamar gentes, de inspirar gentes, para que las gentes no entren a este lago de fuego, para que estas gentes sean registradas en el libro de la vida y haya más gente salva y menos gente bajo condenación. Para los que creen que la vida termina aquí, permítame decirle: la vida no termina aquí. Para los que se suicidan, permítame decirle: la vida no termina aquí. Personas estarán en ese lago de fuego o estarán registrados en ese libro de los salvos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Juan 3:16. Por ese motivo, nosotros como iglesia del Señor debemos encaminar gentes a buscar al Señor, para que no se pierdan, y edificarlos y puedan vivir bajo su voluntad. Amén. Así que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, debe edificar a los nuevos creyentes y no ser piedra de tropiezo. Yo te invito para que cierres los ojitos ahí donde estás. Yo no sé qué tanto tú entendiste del Señor hoy. Pastor, no entendí mucho. Yo vuelvo personalmente y te repito la enseñanza de cosas que no entendiste. Pero hoy, la presencia del Señor, no permitamos que nada nos distraiga. Hoy vamos a confrontarnos como gente que ya conoce al Señor o quiere conocer al Señor, como gente que entrega su vida al Señor y le dice: Señor, aquí estoy. Gracias por tu gran amor, gracias por tu salvación. Como gente que quiere edificar a otros y no quiere ser piedra de tropiezo para otros. Dile: Señor, ven y edifícame con tu Espíritu Santo, encamíname. Dile: gracias que tú me has mandado a buscar. Dile: gracias que aquí estoy escuchando este mensaje que es trascendente para la eternidad.
Dile gracias, amado Señor, por tu gran amor y misericordia. Dile, aquí estoy. Dile, trabaja profundamente en mi corazón con esta palabra que hoy he escuchado. Dile, gracias, Señor, aquí estoy. Dile, aquí estoy para que hagas de mí un buscador de gente para ti, un inspirador. Dile, completamente de un estilo de vida que te agrada, sano, para que otros, amado Señor de gloria, quieran ser como tú. Dile gracias, amado Señor, porque tú eres el modelo, la imagen perfecta. Dile gracias por tu presencia. Dile gracias por tu Santo Espíritu. Dile gracias, Señor de gloria. Dile, apunta mi nombre en ese libro de la vida. Dile, te confieso como mi Señor, como mi Salvador, te afianzo. Hoy, dile gracias, Señor de gloria. Y decido no ser tropiezo para nadie en asuntos para buscar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dile gracias por tu iglesia. Dile gracias por este tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús.